hablaremos sobre los temas específicos de los titulares del derecho de alimentos en Colombia y también sobre unos aspectos importantes sobre los tipos de alimentos que existen, entre congruos y necesarios. A nivel legal, el artículo 411 del Código Civil colombiano establece quiénes son los beneficiarios del derecho de alimentos. No obstante, hay que recordar que esta legislación es una legislación de hace muchísimos años. Por lo tanto, la Corte Constitucional se ha visto abocada a realizar una serie de adecuaciones a los contextos sociales contemporáneos. Por lo tanto, a través de ciertas sentencias de constitucionalidad, la Corte Constitucional ha ampliado la protección alimentaria a otras personas que el Código Civil inicialmente no había reglamentado. Lo primero que hay que especificar es que el artículo 411 del Código Civil no solamente reconoce el derecho alimentario a personas que tengan algún grado de parentesco, sino que también lo reglamenta a favor de los cónyuges. El numeral primero, entonces, dice que son beneficiarios del derecho a alimentos, primero, a este tipo de sujetos. Sería el cónyuge. La sentencia T506 del año 2011 es una sentencia de tutela, como su nombre lo indica, al establecer que los alimentos que hacen entre cónyuges y cónyuges divorciados precisa que entre los esposos, y entiendes en este aspecto esposos por cónyuges, la obligación de solidaridad se despliegan los deberes de socorro y ayuda mutua que se originan por el vínculo matrimonial, los cuales pueden subsistir inclusive cuando media separación de cuerpos o disolución, y entiéndase por disolución el acápite entonces del divorcio o la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, si ese es el caso. Entonces, entre los cónyuges es preciso manifestar que los cónyuges ceden alimentos entre sí en virtud del principio de la solidaridad. ¿Y esto qué significa? Que si alguno de ellos no está en capacidad económica de subsistir por sus propios medios, entonces el otro, si está en capacidad, estará obligado de esta manera a suministrárselos. No obstante, en el año 1990 se expide la Ley 54, que reglamenta la unión marital de hecho, reconociéndole su régimen patrimonial, es decir, la posibilidad de formar una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Y un año más tarde, con la Constitución Política de 1991, el artículo 42 establece que la familia se puede conformar por vínculos jurídicos, como el caso del matrimonio, pero también por vínculos naturales, y hace referencia entonces a esa decisión libre y voluntaria de un hombre y una mujer de conformarla en su momento. Por lo tanto, también entonces dio la posibilidad de que la familia se formara por unión marital de hecho. Y entonces, en el año 2002, algún ciudadano se tomó la tarea de solicitarle a la Corte revisar muy bien ese numeral primero del artículo 411 del Código Civil, solicitándole específicamente que declarara la inconstitucionalidad de ese artículo, a la luz entonces de este nuevo rol que está desempeñando la unión marital de hecho como estructura familiar. Entonces se le manifestó a la Corte que ese artículo primero, el numeral primero, el artículo 411 del Código Civil, solamente le reconocía derechos a una categorización que eran los cónyuges, y por lo tanto estaba discriminando a un sector poblacional que en virtud del artículo 42 debería tener los mismos derechos, que serían los compañeros permanentes. Y en efecto, entonces, después de un análisis juicioso que hizo la Corte Constitucional, se expide la sentencia C-1033 del año 2002, del 27 de noviembre de ese año, y establece claramente la Corte en esa sentencia que la obligación alimentaria
se predica igualmente entre compañeros permanentes que formen una unión marital de hecho. Abro comillas. En efecto, el precepto impugnado otorga la calidad de sujeto pasivo de la obligación elementaria al cónyuge. Sin embargo, no establece, como es obvio para la fecha en que se instituyó dicha normativa, el mismo derecho para quienes son integrantes de una familia conformada por vínculos naturales, es decir, para los compañeros permanentes, lo cual resulta inconstitucional. Dice que es obvio para la época porque es que cuando se expide el Código Civil colombiano, la unión marital de hecho, que no se llamaba unión marital de hecho, sino concubinato, estaba penalizada. Inclusive se llegó a categorizar al concubino como un delincuente. Por lo tanto, en su momento no podría el código reconocerle derechos a alguien que estaba cometiendo un delito. Obviamente ya después, en el año 1936, desaparece el ordenamiento jurídico la punibilidad al concubinato y por lo tanto ya entonces ahí sí tendría derecho como tal aquella persona que no está categorizada como un delincuente. Entonces por eso ya podemos pregonar que además del cónyuge, los compañeros permanentes que formen una unión marital de hecho tienen obligación y derecho recíproco de carácter alimentario. Y posteriormente, en el año 2009, se radica otra demanda de inconstitucionalidad en contra de ese numeral primero del artículo 411 del Código Civil. Y se demanda la inconstitucionalidad indicando que también se estaba excluyendo a las personas que, haciendo uso natural de su libertad de autodeterminación, formaban una pareja, una unión con otra persona de su mismo sexo. Y la Corte, haciendo otro análisis exhaustivo, también en igualdad de condiciones, estableció que ese trato era discriminatorio y por ende inconstitucional. Al respecto, la Corte Constitucional entonces establece la sentencia C021 del año 2009 que la pareja, como proyecto de vida en común, que tiene vocación de permanencia e implica asistencia recíproca y solidaridad entre sus integrantes, goza de protección constitucional independientemente de si se trata de parejas heterosexuales o de parejas homosexuales. Por lo tanto, a través de esta sentencia, ese derecho alimentario, obligación alimentaria recíproca, está también reglamentado para las parejas del mismo sexo. Por lo tanto, hay que ampliar entonces, en conclusión, ese numeral primer artículo 411 del Código Civil, a establecer entonces que se den alimentos no solamente al cónyuge, sino también entonces, en igualdad de condiciones, a los compañeros permanentes y a las parejas del mismo sexo. Ahora, también el artículo 411 del Código Civil, en su numeral segundo, establece el derecho alimentario a favor de los descendientes. La sentencia C-875 de 2003 a propósito establece que los alimentos que se den a los menores de edad incluye todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral, educación o instrucción del menor. Y aquí es donde volvemos al tema de que el derecho alimentario es un concepto abstracto que se va a materializar en cada caso en particular. Y miremos entonces aquí todo lo que necesita un menor de edad. Este artículo 411 en el numeral segundo debe ser complementado por el mismo código con la reglamentación que trae a partir del artículo 253, que establece que toca de consumo a los padres o al padre o madre sobreviviente el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos. Esto quiere decir que mientras el menor, el hijo, esté impedido y sus padres ambos estén en posibilidad de suministrar los alimentos, ambos serán solidariamente responsables en la medida de sus capacidades. Y si alguno faltara, entonces el otro asumirá enteramente la obligación alimentaria. Ahora, en caso de que ninguno de los dos pueda, pues entonces ahí
se tocará aplicar los artículos 254, 258 y 260. El 254 establece que podrá el juez, en caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar entonces el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes. En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y sobre todo a los ascendientes legítimos. Por ejemplo, entonces sería el caso de los abuelos maternos o paternos. Y ese tema está reglamentado en el artículo 248. Dice que muerto uno de los padres, los gastos de crianza, educación y enseñamiento de los hijos tocarán al sobreviviente los términos del inciso final del presente artículo. Pero entonces miren cómo el artículo 60 dice que la obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes pasa por falta o insuficiencia de los padres, entonces, como lo dije, a los abuelos legítimos por una y otra línea conjuntamente. Y le impone una obligación al juez, y es que el juez debe regular la contribución tomadas en consideración a las facultades de los contribuyentes y podrá de tiempo en tiempo modificarlas según las circunstancias que sobrevengan. Entonces, en ese orden de ideas vemos que no solamente se ven alimentos a los hijos cuando se habla de descendientes, sino que también el abuelo o la abuela, si está en capacidad económica, tendrá obligación alimentaria con sus nietos cuando los padres no están en capacidad física o en habilidad de suministrarlos. Por lo tanto, entonces sí es viable intentar una conciliación para la fijación de cuota alimentaria con los abuelos, pero eso sí, hay que dejar muy claro que el padre no está en condiciones de suministrarlos o ya falleció y por lo tanto su abuelo o su abuela está en la obligación de ello. Continuando con el análisis del artículo 411, vemos que en el numeral tercero los ascendientes también tienen derecho alimentario. Y la sentencia C-156 de 2003 dice que hay una igualdad de derechos para ascendientes y descendientes. Así como los descendientes, que son hijos, nietos, en fin, ellos tienen derecho alimentario, también los ascendientes, es decir, los padres, los abuelos, en fin, tienen derecho alimentario respecto de sus hijos, sus nietos, en fin. ¿Cuándo? Cuando sus hijos o sus nietos están capaces de suministrárselos y ellos, es decir, los abuelos o padres, no están en condiciones de subsistir por sus propios medios. Complementado entonces este numeral tercero del artículo 411 con los artículos 251 y 252 del mismo Código Civil, se establece en el artículo 151 que, aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad o en el estado de demencia, y en general en todas las circunstancias de la vida que necesitaren sus auxilios. Y el artículo 252 dice que tiene derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes legítimos en caso de inexistencia o insuficiencia de los inmediatos descendientes. Y estamos hablando entonces, por ejemplo, de los abuelos. Si mi padre, por ejemplo, no estuviera en condiciones de valerse por sus propios medios, yo como hijo, si estuviera en condiciones de suministrarlo, estaría obligado. O mi abuelo, y así sucesivamente. En el artículo 411, numeral cuarto, quizás se hace una excepción a esa regla general de que los alimentos se soportan sobre el principio de la solidaridad. Y estamos hablando específicamente de los alimentos que se deben entre excónyuges o cónyuges que han sido separados de cuerpos. El artículo cuarto reza que se den alimentos a cargo del cónyuge culpable y a favor del cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa. Todo esto implica que cuando un cónyuge pretende demandar el divorcio o en su defecto la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, si el matrimonio fue por los ritos de la iglesia que fuere, en ese orden de ideas, además de poder solicitar la disolución de su vínculo matrimonial, repito, civil o religioso, también puede solicitar, si no es el culpable, puede solicitar que a él se le suministren alimentos. Y en este caso,
hablamos de la figura de alimentos sanción. Quiere decir esto que el suministro de alimentos no deriva del principio tanto de la solidaridad, sino que la imposición de la obligación alimentaria en sentencia judicial deriva más bien de la imposición de una sanción. ¿Por qué razón? Porque si nos remontamos al artículo 113 del Código Civil, podemos observar que el matrimonio está catalogado como un contrato. Por lo tanto, en principio está llamado a regirse por la teoría general de las obligaciones y los contratos, artículo 1501 y siguientes del Código Civil, si no me equivoco. Y específicamente se establece en el artículo 1546 que ante el incumplimiento de un contrato por parte de una de las partes y el cumplimiento por parte de la otra, el que cumple o se haya no a cumplir está en todo su derecho de solicitar o el cumplimiento o la resolución del contrato. En este caso estaría solicitando la resolución al pedir el divorcio o la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. Y también pregona ese artículo 1546 que podrá solicitar la indemnización de los perjuicios. O sea que hay una sanción implícita dentro de la condición resolutoria tácita. Y en ese orden de ideas entonces, nótese cómo el artículo 411, numeral 4 del Código Civil, faculta a ese cónyuge inocente que va a demandar el divorcio para pedir alimentos a título de sanción. Ahora, es muy importante traer a colación lo reglamentado por la sentencia de constitucionalidad C985 del 2010. Esa sentencia de constitucionalidad, si bien entonces ratifica que el cónyuge inocente del divorcio o cesación de los efectos civiles del matrimonio o de la separación de cuerpos puede solicitar alimentos sanción a su favor, lo debe hacer dentro de unos términos de caducidad, de tal suerte que si se vencen esos términos, solamente podrá solicitar el divorcio o la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso o la separación de cuerpos, mas no podrá entonces acumular la pretensión de alimento sanción. Recuerden que el artículo 154 del Código Civil es el que trae de manera taxativa cuáles son aquellas causales de divorcio en las cuales se puede amparar el peticionario para solicitar el mismo. Y en ese orden de ideas entonces, la sentencia C985 del 2010 habla del término de caducidad para pedir alimento sanción respecto de las causales que son objeto de ello. Entonces, frente a las causales 1 y 7, la sentencia establece el término de caducidad de 1 año para pedir alimento sanción, año que se empieza a contar desde cuando se tuvo conocimiento de los hechos. Esas causales, la 1 es las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges y la 7 es toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o a personas que estén en su cuidado y convivan bajo el mismo techo, como por ejemplo los hijos. Entonces, desde el momento aquel en que el cónyuge inocente es conocedor, bien sea de las relaciones sexuales extramatrimoniales de su consorte o de toda esa conducta tendiente a corromper al otro o a los descendientes, en fin, desde ese momento en que conoció, empieza a contarse el término de caducidad de 1 año para demandar los alimentos sanción. Si deja pasar el año, reitero, la única pretensión que podrá enervar al juez de familia sería la del divorcio o de la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso. Ahora, respecto a otras causales de divorcio, como son las número 2, 3, 4 y 5, la sentencia C985 del 2010 también establece el término de caducidad de 1 año. Pero aquí ya no se empieza a contar desde el momento en que los hechos se conocieron, sino desde que los hechos efectivamente sucedieron. La causal 2 del artículo 154 dice: el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. La 2 habla de los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, que es lo que llamamos violencia intrafamiliar. La 4 habla sobre la embriaguez habitual de uno de los cónyuges y la 5 del uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica obviamente.
Aquí frente a estas otras causales, 2, 3, 4 y 5, el término de caducidad entonces no se empieza a contar desde que se conoció el hecho, sino desde que ocurrió el hecho, para tener claridad sobre ello entonces. Reitero, si deja pasar el año, solamente podrá enervar la pretensión de divorcio, cesión de efectos civiles de matrimonio, más no la de alimento-sanción. Ahora, la pregunta siempre es, ¿por cuánto tiempo y cuál es la cuantía de la sanción de condena a alimentos en este caso? Pues eso ya depende de múltiples factores y para eso es que el juez de familia tiene un amplio margen de liberalidad al decidir. La idea inicial o espíritu de la norma, cuando habla de alimento-sanción, era para aquella de la época mujer que lastimosamente no tuvo la oportunidad de acceder a unos estudios ni a trabajar, que básicamente con el divorcio quedaba desprotegida porque ya no tendría derecho alimentario frente a su cónyuge al no ser cónyuge de nadie. En ese orden de ideas entonces se estableció como espíritu de la norma esta protección a la mujer que quedaba desprotegida. Ahora ya la sociedad ha cambiado, la mujer a bien tiene derechos en igualdad de condiciones a los hombres y accede plenamente a la educación. Por lo tanto, ya cada caso en particular que nos va a determinar si es viable por la imposición de alimento-sanción y en qué cuantía y por cuánto tiempo. Entonces, si es una mujer o un hombre, porque también puede ser el caso del hombre que lo solicite, el hombre queda desprotegido frente a eso, o no, inclusive no en toda la medida, pero la mujer sí está en suficientes condiciones de sufragar alimento-sanción, pues el juez lo impondrá, o viceversa, o el hombre tendrá que asumirlo si el juez lo determina a favor de la mujer, por el tiempo que el juez lo considere necesario o prudente para cada caso en particular, y para eso entonces el juez se vale de los mismos probatorios que se practiquen dentro del proceso. Aquí sí hay que precisar entonces al respecto para concluir que en el ordenamiento jurídico existe un vacío normativo y es frente a la ex compañera permanente o expareja del mismo sexo, porque ese tema si no ha sido impugnado ni ha sido solicitado revisar por parte de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional obviamente de oficio no se ha pronunciado sobre el efecto hasta el momento, y es importante precisar eso. Si bien entre cónyuges se den alimentos y por igualdad de condiciones entre compañeros permanentes y parejas del mismo sexo se den alimentos, al romperse el vínculo, los únicos que conservan derecho alimentario a título de alimento-sanción son los excónyuges. No existe norma o jurisprudencia, reitero, que hable del derecho alimentario de los excompañeros permanentes. Entonces coloco un caso. Por ejemplo, una mujer que toda su vida la destinó a su compañero permanente, nunca se casó con él, pero cuidó de él, de sus hijos, de la casa, no estudió, no laboró. El día que se rompa esa unión marital de hecho y ella pase de ser compañera permanente a ser ex compañera permanente, pues no hay disposición normativa alguna, ni jurisprudencial, nada en absoluto que le faculte para solicitar alimento-sanción. Siguiendo con el análisis del artículo 411, numeral quinto, establece lo que ya veníamos hablando, es una reiteración, los alimentos que se den a los hijos naturales o posterior a los nietos naturales. Este tema pues obviamente ya ha quedado saldado desde hace mucho tiempo esta discusión, porque el tema hijo natural dejó de existir como tal. Los hijos o son legítimos o son extramatrimoniales. Entonces un hijo habido por fuera del matrimonio también tiene los mismos derechos alimentarios como lo tiene un hijo habido entre un matrimonio o unión marital de hecho. También los ascendientes naturales, los hijos adoptivos tienen derecho alimentario, los padres adoptantes. En igualdad de condiciones, pues como lo tienen los padres, digámosle legítimos, es decir, aquellos padres que engendraron a sus hijos dentro de una unión marital de hecho o un matrimonio. Y por último nos quedan dos beneficiarios del derecho a alimentos en el Código Civil, artículo 511, que son los hermanos legítimos, esos de doble conjunción, es decir, tanto como padre por madre son hermanos. Y por último, el numeral 10 del artículo 411.
ese numeral 10 es muy importante analizarlo porque quizás es un beneficiario de alimentos que no necesariamente hace parte del núcleo familiar. Y hablamos del que hizo una donación cuantiosa si esta no hubiera sido rescindida o revocada. Eso se refiere al hoy por ti, mañana por mí. Entonces, si hoy por hoy se le hizo una donación a alguien que está en necesidad y el día de mañana el que hizo la donación está en necesidad, pues el que la recibió tendrá en correspondencia que suministrar alimentos. Por eso es importante, cuando se hacen donaciones, hacer la respectiva insinuación judicial para que quede constancias de ellas. Sobre todo, pues, como su nombre lo indica, si son una donación cuantiosa, para que lo tengamos entonces en cuenta. Esos son entonces los beneficiarios del derecho de alimentos que hay en el artículo 411 del Código Civil, complementado por la sentencia C1033 del 2002 para los derechos alimentarios de los compañeros permanentes y la sentencia C029 del 2009 para el tema de las parejas del mismo sexo. Ahora, no es la única disposición normativa en Colombia que reglamenta el derecho de alimentos, o más bien los beneficiarios de los mismos. La Ley 1098 del año 2006, en el artículo 111, establece en Colombia, por primera vez a nivel de ley como tal, el derecho alimentario de nacituras. Dice que para la fijación de la cuota alimentaria se observarán las siguientes reglas. Y la primera reglita es muy enfática y dice que la mujer grávida, es decir, la mujer que se encuentra en estado de gestación, podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por nacer, es decir, del nacituras. ¿Respecto de quién? Del padre legítimo. ¿Quién es el padre legítimo? Es que figure como su cónyuge o como su compañero permanente. O incluso del padre extramatrimonial que ya haya reconocido la paternidad de ese niño que está por nacer. Entonces ahí tiene derecho alimentario. Obviamente se materializa ese concepto abstracto en su caso en particular. El nacituras, por ejemplo, no tendrá derecho alimentario para reclamar vestuario por el momento, pero sí necesitará salud a través de su madre, alimentación a través de su madre. En fin, para que lo tengamos en cuenta, por favor. Y esos son en total entonces los beneficiarios del derecho a alimentos en Colombia. Conclusión entonces, se den alimentos al cónyuge, compañero, compañero permanente, pareja del mismo sexo, descendientes, ascendientes, nasciturus, también tiene derecho alimentario los hermanos legítimos y el que hizo una donación cuantiosa si no hubiera rescindida o hubiera sido rescindida o revocada. Ahora, cuando una persona ostenta varios títulos para reclamar alimentos, tiene que cumplir o respetar un conducto regular para reclamarlos. No puede ir directamente, por ejemplo, a su abuelo, no puede ir directamente, por ejemplo, a su hermano. Hay que respetar unos órdenes. Y ese tema se llama la prelación de títulos en los beneficiarios de alimentos. Al respecto, entonces, el artículo 416 del Código Civil dice que el que para pedir alimentos reúna varios títulos de los expresados en el artículo 411 que ya analizamos, solo podrá hacer uso de uno de ellos observando el siguiente orden de preferencia. En primer lugar, deberá acudir al inciso 10, es decir, a quien hizo una donación cuantiosa, a quien le hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada, antes de cualquier otra persona. Entonces, si Pedro Pérez, disculpen si de pronto algún Pedro Pérez está escuchando esto, Pedro Pérez en general, Pedro Pérez necesita alimentos y en otro hora había hecho una donación cuantiosa a Juan, podrá acudir a Juan y lo deberá hacer primeramente antes de acudir a cualquier otra persona. Ahora, en segundo lugar, sí podrá acudir al cónyuge, es decir, si nunca hizo una donación cuantiosa a nadie, acuda a su cónyuge. Ahora, si no tiene cónyuge porque fue que se divorció o cesado los efectos civiles del matrimonio religioso sin su culpa, entonces acuda al cónyuge culpable del divorcio. Pero si, por ejemplo, nunca se casó, o nunca tuvo o no tiene una unión marital de hecho, o una pareja del mismo sexo, no tiene, por ejemplo, entonces en tercer lugar ahí sí podrá acudir a los descendientes, acuda a los hijos, para que sus hijos le den alimentos, o sus nietos.
Y si de pronto tampoco tiene hijos, entonces acuda a los ascendientes, acuda a sus padres o en su defecto sería a sus abuelos. O si es un hijo adoptivo, entonces a su padre adoptante. En fin. Y ya por último, si no tiene a nadie más a quien recurrir, podrá reclamar alimentos a sus hermanos legítimos. Y eso lo reglamenta entonces, repito, el artículo 416 del Código Civil, pero eso sí, entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los demás próximos. Entonces primero acudir a los hijos para después acudir a los nietos, si los hijos no pueden. O primero acudir a los padres antes de acudir a los abuelos, si es que los padres no pudieran. Y solo en caso de insuficiencia del título preferente podrá recurrirse entonces al otro. Hay que respetar entonces ello. Primero hay que indagar, en cada caso particular, los que estén más próximos a reclamar alimentos y vamos evacuando ese conducto regular. Si cuando ellos no se puede o ellos no existen, entonces acudiremos a los siguientes y así sucesivamente en ese orden que reglamenta el artículo 416. Ahora, el artículo 414 del Código Civil reglamenta las diferentes clases de alimentos que existen. Y al efecto se dice que existen alimentos congruos y alimentos necesarios. Los alimentos congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a la posición social del alimentante, o sea que el alimentante debe suministrarle a esa persona los alimentos indispensables para que mantengan la misma posición social de aquel. Entonces, por ejemplo, el artículo 414 dice que sean alimentos congruos, ese tipo de alimentos, a las personas designadas los numerales 1, 2, 3, 4 y 10 del artículo 411. Recuerden que el 1 es el cónyuge, compañero permanente o pareja del mismo sexo. Recuerden que el 2 y 3 habla de los ascendientes y los descendientes y que el 4 habla del cónyuge y el 10 del que hizo una donación cuantiosa. A todos ellos hay que suministrarles alimentos de tal manera que ellos mantengan o lleguen a tener el mismo posicionamiento social que el alimentante tiene. Entonces, si por ejemplo el padre vive en un estrato socioeconómico 5 o 6, a su hijo deberá de suministrar los alimentos que sean indispensables para que su hijo también viva en un estrato 5 o 6 respectivamente. Por lo tanto, sí es muy importante tener eso en consideración. No hay cabida, no tiene lugar el hecho de que un padre esté ostentando un estrato socioeconómico bien alto, 6, y los hijos en un estrato 1, en un CISBEN, por ejemplo. Entonces uno tiene que tener eso en consideración al momento de solicitar alimentos. El artículo 420 dice que los alimentos congruos necesarios no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia alimentarios no le alcance para subsistir de un modo correspondiente a su posición social o para sustentar la vida respectivamente. Ahora ya los alimentos necesarios son distintos. Los alimentos necesarios son los que se le bastan para mantener un mínimo vital. Y estamos hablando, por ejemplo, entonces, por exclusión, de los hermanos legítimos. Entonces un hermano legítimo le podrá pedir a otro hermano legítimo, pero solamente hasta aquello que le garantice su mínimo vital, no para mantener el mismo estatus socioeconómico de su hermano, para que se entiendan. Es muy importante en esta diapositiva que vamos a ver, que vamos a analizar, tener en consideración dos figuras que son completamente distintas. Una es el derecho alimentario, es decir, el derecho de pedir alimentos, la vocación que se tiene para pedir alimentos, que deriva de la ley, y otra cosa muy distinta es la cuota alimentaria mensual que se suministre. Es importante diferenciarlo porque para el primer caso, es decir, el derecho de pedir alimentos, se aplica una normatividad de orden público. Eso quiere decir que el derecho a pedir alimentos no está sujeto a la autonomía o voluntad de las partes. Es decir, es una normatividad de orden público que impide que el derecho a percibir alimentos pueda ser renunciado, negociado, cedido, en fin. Eso sería como, por ejemplo, renunciar a la condición de hijo
o a la nueva condición de padre o de nieto o de abuelo, etcétera. Entonces el derecho a pedir alimentos no se puede negociar, no se puede llegar a un acuerdo conciliatorio en el cual se le suministre X cantidad de dinero ya o un bien se le entregue ya, pero de ahora en adelante ya no habrá obligación alimentaria, ¿no? Porque se estaría renunciando en ese caso al derecho de pedir alimentos, y el derecho de pedir alimentos se puede ejercer en los condicionamientos que anteriormente decíamos, cuando hay necesidad de hacerlo. Y el artículo 425 inclusive lo ratifica. Hablo entonces primeramente del artículo 424, dice que el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. Y el 425 ratifica que el que da alimento no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le da a él. Eso quiere decir que es innegociable, el derecho a pedir alimentos es irrenunciable y siempre le va a permanecer al beneficiario hasta que termine de cumplir los requisitos para ello. Y cosa distinta, como lo antepuse, es el tema ya de las pensiones alimentarias o cuota alimentaria, reglamentado por el artículo 426, que dice que no obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, 424 y 425, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y el derecho a demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse sin perjuicio de la prescripción que compete al deudor. Entonces ahora sí, ya la cuota alimentaria sí es sujeta de la autonomía y voluntad de las partes y se fija en los términos que las partes lo quieran fijar. Lo que no se puede, entonces repito, es renunciar al derecho a alimentos. Ya la cuota alimentaria, en cuanto a sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, sí es susceptible de conciliación. De cuantía, por ejemplo, 200.000 pesos mensuales. Y ahí ya estaríamos hablando también del tiempo, mensuales, o pueden ser 200.000 quincenales, o 200.000 pesos semanales, en fin. Y el lugar puede ser a través de una consignación o un giro, o puede ser a través de una entrega directa que se haga. Entonces, eso sí se puede negociar, el tema de la cuota alimentaria, pero ya el derecho a recibir alimentos, eso sí no se puede negociar. ¿Y hasta cuándo llega la obligación alimentaria? Pues hasta que se dejen de cumplir los requisitos que se tienen para ello. Por ejemplo, si se trata de los hijos, cuando estos se emancipen. Dice que la emancipación combina la patria potestad. Entonces, cuando el hijo contrae matrimonio, por ejemplo, se emancipa, ya no necesitaría alimentos de sus padres, en principio. Cuando, por ejemplo, se cumple los 25 años de edad y está en condiciones de trabajar y lo está haciendo, ya no necesitaría alimentos. Cuando cumple los 18 años pero no quiere estudiar, ahí ya terminaría la obligación alimentaria. O por ejemplo en el caso de los ascendientes, el padre por el momento no tiene empleo y necesita de su hijo alimentos, pero una vez el padre obtenga el empleo, pues entonces ahí ya cesará la obligación alimentaria. Cada caso en particular entonces nos va a decir cuándo terminaría la obligación alimentaria. Ahora, sí es muy enfática la ley del artículo 414 del Código Civil, cuando dice que la obligación alimentaria cesa cuando el alimentado incurre en delitos contra el alimentante. ¿Qué delitos, por ejemplo? Entonces habla del caso de injuria atroz, delitos graves y aquellos delitos leves que entrañen o ataque a la persona del que da alimentos, o injuria grave, que son los delitos leves contra cualquiera de los derechos individuales de la misma persona que da alimentos. Obviamente eso sí será expuesto dentro de un juicio, dentro de un proceso judicial para que el juez lo estime y entonces decrete la cesación de la cuota alimentaria. También es importante precisar que la muerte del alimentante per se no extingue la obligación alimentaria. Y a ese aspecto se refirió la sentencia de tutela 506 del 2011. La leeré. La obligación alimentaria por regla general se mantiene por toda la vida del alimentado mientras se conserve las condiciones que dieron origen a ella, como lo dije anteriormente. Es decir, en tanto subsista la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante. Ya en caso de divorcio o separación se requiere además que el cónyuge inocente no inicie vida marital con otra persona, pues en este caso se extingue la obligación y el derecho. Lo anterior implica que la muerte del alimentado
será simple causal de extinción del derecho alimentario, porque el término máximo de duración de dicha obligación es la vida del mismo, ya que recordemos que ese derecho alimentario no se puede transmitir por causa de muerte. Pero situación diferente a la anterior se presenta cuando quien fallece es el alimentante, o lo que es lo mismo, el deudor de alimentos, pues en este caso no siempre se extingue la obligación, ya que si subsiste el alimentario y su necesidad, este último podrá reclamarlos a los herederos del deudor, o a la herencia, pues, aunque concretado su pretensión sobre los bienes dejados por el alimentante, siempre y cuando no opere la confusión como modo de extinguir las obligaciones. Entonces, dice que los alimentos hacen parte del pasivo sucesoral y como tal, el estudio de los mismos en caso de muerte del alimentante se debe dar dentro del proceso de sucesión en el cual se define el futuro de ellos y la posible confusión que se presente en el alimentario. Quien en virtud del fallecimiento del causante puede ser deudor y acreedor de la misma masa sucesoral. En este orden de ideas, si por ejemplo fallece una persona y dejó hijos menores de edad, esos hijos menores de edad pueden reclamar derecho alimentario a esa masa sucesoral, a ese patrimonio autónomo. Se convierte entonces en beneficiarios, pero también en acreedores. Y además entonces de las hijuelas que le harían de corresponder por la repartición de sus derechos, también tiene derecho a solicitar que se destine una cápita de la sucesión de la masa sucesoral para suministrarle sus alimentos a los cuales tienen derecho. Con esto entonces se da por concluido la lección número 2 del módulo de derechos alimentarios. Y es muy importante precisar que hasta aquí llega la parte o fundamentación teórica del mismo. Ya las próximas lecciones serán sobre el proceso de fijación de cuota alimentaria, el proceso de ejecutivo para para cumplir las obligaciones alimentarias, pero antes de ello, como es indispensable agotar requisito de procedibilidad, será el proceso también de la conciliación en materia alimentaria. Les agradezco la atención prestada. Bienvenidos a la lección número 2 del módulo nivelatorio de Derecho a Alimentos dentro del núcleo familiar. Este módulo tiene la intencionalidad de que ustedes se nivelen. En el año 1998 expide la Ley 449. En agosto de ese año, 1927, de manera indirecta, para las causales de divorcio y de pérdida de la patria potestad reglamentados en el artículo 154 y 315 respectivamente, que también está reglamentado en la Ley 98 de 2006 cuando se da el derecho alimentario a nacituros, y de manera indirecta en el Código Penal cuando se habla de los delitos de la asistencia alimentaria. Y que a nivel internacional entonces existe también una protección que deriva de la Convención Interamericana sobre las obligaciones alimentarias. ¿Qué pasó? Grabo todo esto.